Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. El día de hoy hablaremos sobre cultivares de Dionaea muscipula. Es un tema del que me han preguntado en diferentes ocasiones e incluso cuando comenzaba a cultivar plantas carnívoras no sabía realmente a qué se refería cuando hablaban sobre esto, sobre todo cuando me ofrecían este tipo de plantas. Es probable que se hayan topado con la palabra cultivar al momento de comprar una Dionaea muscipula. Sin embargo, no les hayan explicado a detalle a qué se refiere esto. Pues bien, un cultivar es una planta con una característica muy particular. Tal es el caso de la Dionaea muscipula, de la cual ya muchos conocemos la variedad típica. Sin embargo, existen diferentes plantas con variaciones, como trampas gigantes, coloraciones rojizas, deformidades en sus trampas y demás. Para lograr esto se debe seguir un proceso extenso de reproducción durante varias generaciones con una selección de plantas con características o mutaciones naturales o artificiales, las cuales pueden ser heredadas a la siguiente generación de plantas. Aunque no es una garantía que las plantas obtenidas de un cruce seleccionado hereden las características deseadas. Por ejemplo, podemos seleccionar una Dionaea muscipula con trampas gigantes y otra con trampas igualmente grandes con el objetivo de reproducirlas entre sí y obtener semillas. Esto para que las plantas obtenidas de esas semillas obtengan algunas o las mejores características de las plantas que previamente seleccionamos. Una vez que estas plantas crezcan y ya estén en un ciclo de reproducción activa, podemos repetir el ciclo y seleccionar nuevamente aquellas plantas que tengan características que sean de nuestro agrado, hasta que obtengamos una planta que tenga características únicas o que sean las que estamos deseando y que se diferencien de la Dionaea muscipula típica. Para ello se requieren de varias generaciones de plantas, por ende se requieren de varios años para poderlo conseguir. Y lo más importante de esto es que esa planta obtenida con las características que deseamos debe tener características estables, no se deben de perder con el paso de las generaciones. Por ejemplo, aunque naturalmente no existe, si obtenemos una Dionaea muscipula de un color azul y la clonamos o la esquejamos, las plantas que vamos a obtener también tienen que tener ese color azul. Lo mismo va a pasar con los hijuelos. Si a nuestra planta le sacamos algunos hijuelos que empiecen a sacar desde su rizoma y las crecemos, nuevamente al crecer van a tener que heredar esas características. Por ejemplo, si tenemos una Dionaea muscipula morada, también los hijuelos pueden ser morados. No necesariamente cuando sean pequeños, pero cuando crezcan ya serán de ese color. Y así sabremos que el cultivar ya se habrá estabilizado. En ese momento podríamos intentar registrar el cultivar. Ahora, solo existe una especie de Dionaea, que es la Dionaea muscipula, la cual tenemos en pantalla. Esta es de la variedad típica. Sin embargo, entre plantas de la misma especie y a pesar de ser típicas, son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos dos plantas cuidadas con las mismas condiciones, mismos parámetros, incluso en la misma charola, pero sus características son claramente diferentes. Por ejemplo, esta tiene los dientes más rojizos que la otra, el interior de la trampa, es decir, los lóbulos, son mucho más rojos y hasta el tamaño es diferente. Esto se debe a la variación genética. Incluso entre personas, aun siendo de la misma especie y por genética, somos diferentes entre nosotros. Esto llega a pasar incluso hasta en los hermanos. Y lo mismo llega a pasar con las plantas, es el mismo caso. Para entender un poco más de lo que les acabo de explicar sobre la selección de características para obtener un cultivar, es muy bueno el ejemplo de los perros. En los perros domésticos solamente hay una especie, que es la Canis lupus familiaris. Pero como ya sabemos, hay muchísimas razas de perros. Tenemos los chihuahuas, el San Bernardo, los Rottweiler, los Doberman, los Bulldogs, en fin. Todas estas razas son de la misma especie, pero se han creado a partir de seleccionar ejemplares muy particulares y se han reproducido para obtener razas de perros con características muy especiales. Este es el mismo caso de la Dionaea muscipula, donde se seleccionan plantas muy particulares y posterior a ello se reproducen por semilla
hasta obtener una planta con una variación deseada. Posterior a ello, y una vez estabilizado el cultivar, solamente se puede reproducir por clones, es decir, por reproducción de tejidos in vitro, por esquejes o por hijuelos. Por ejemplo, si a esta planta yo le sacase un hijuelo, pues tendría la certeza de que es un clon de la planta madre, y lo que yo esperaría es que al crecer tenga las mismas características, ya sea el color, el tamaño o la forma de las plantas de la planta madre. Así garantizaría que lo que saqué es un clon de la planta original. Ahora, existen más de 100 cultivares registrados ante la Autoridad Internacional de Registro de Cultivares, los cuales son dados a conocer a través de la Asociación Internacional de Plantas Carnívoras. Para ello existe todo un proceso que se debe seguir para registrar el cultivar, ya que no cualquier planta puede ser registrada, pero es un tema que no tocaremos en este video. En cuanto a los cuidados de los cultivares, básicamente son los mismos que la Dionaea muscipula típica, es decir, el riego por agua encharcada durante el verano, sol intenso, directo o filtrado durante todo el día, el sustrato con base en pitmos y perlita para drenar, y los descansos en invierno para que en primavera puedan rebrotar. Por ejemplo, aquí tenemos un cultivar, es una Dingley Giant. Su principal característica pues es el tamaño que pueden alcanzar. En estos momentos pues es un poco pequeña, pero bueno, la comparamos con una Dionaea muscipula típica. De momento no se pueden notar mucho las diferencias, ya que pues una es más grande que la otra en cuanto a edad, pero esperamos que cuando crezcan la Dingley Giant alcance un tamaño mucho mayor que una Dionaea de la misma edad. Este es uno de los tamaños más grandes que puede alcanzar una Dionaea muscipula típica, si acaso 1 centímetro más en cuanto a sus trampas, pero esperaría que la Dingley Giant a la misma edad tenga trampas mucho más grandes que esta. Esta Dionaea de aquí pues sí se nota bastante que tiene características muy particulares. Es una Dionaea muscipula red dentate. No estoy seguro si está registrada, pero bueno, sí es muy notorio que tiene características muy diferentes a una Dionaea muscipula típica, sobre todo en el color. Se supone que esta al crecer alcanzará tamaños muy similares a una típica, pero con los dientes más aserrados. Y bueno, por ejemplo aquí pueden ver que tiene un pequeño hijuelo. Esto es lo que les mencionaba, que al ser un hijuelo sí puedo nombrarlo tal cual con la característica del cultivar. Aquí tenemos otra red dentate, pero si se dan cuenta tiene una característica diferente, que es que las trampas crecen un poco más erguidas, aunque conserva la característica de tener un color rojo intenso. Este otro cultivar que tenemos aquí es una Dionaea muscipula tritón. Esta también tiene características muy particulares desde pequeña. Si se dan cuenta, en la parte externa de la trampa están fusionadas, y aparte tienen los dientes fusionados. Algo muy notorio también de esta planta es que es muy rápida en cuanto a cerrar sus trampas. De hecho, yo creía que este tipo de plantas con deformidades eran bastante lentas, tal es el caso del aguaquitrap, pero como lo acaban de ver, se cierran bastante rápido. Incluso yo les he puesto insectos y realmente los atrapan bastante rápido. Este de aquí es uno de mis cultivares favoritos, es una Dionaea muscipula sawtooth. Si se dan cuenta, tiene los márgenes, los dientes de forma muy aserrada y se diferencia bastante de las demás. Por ejemplo, aquí esta tiene los márgenes más puntiagudos, pero la sawtooth lo tiene en forma de sierra. Esto es algo pues muy característico desde pequeño. Por ejemplo, una Dingley Giant no es muy sencillo de reconocerlo cuando es pequeño, ya que sus características se presentan cuando la trampa pues ya es muy adulta. Pero esta, aún siendo pequeña, ya presenta las características típicas del cultivar. Esta es otra sawtooth, un poco más grande, las mismas características, y podemos ver que tiene un pequeño hijuelo. Este también tiene las mismas características
y cuando crees que debería ser igual a la planta madre. Esto ya lo podemos catalogar como una Dionaea muscipula sawtooth. Esta de aquí es una Fusitooth. Como su nombre lo indica, tiene los dientes fusionados y en cuanto a tamaño y coloración pues es similar a la Dionaea muscipula típica. De hecho aquí tiene ya un tallo creciendo esta planta. Y hablando de tallos florales, existe una duda sobre qué pasa cuando polinizas los tallos florales de estas plantas. Pues bien, ya sea con diferentes cultivares o con una polinización con su mismo polen, las plantas obtenidas no serán ni un cultivar ni un nuevo cultivar. Lo ideal es identificar la cruza que estamos haciendo, pero aunque nosotros crucemos el polen de esta planta con otro cultivar exacto, que en realidad son clones de la misma planta, las plantas obtenidas de esas semillas no podrán ser llamadas cultivares. En todo caso, tendríamos que llamarlos como cultivar A por cultivar B o cultivar por sí mismo. Y bueno, como conclusión, los cultivares son plantas obtenidas a través de selecciones de ejemplares que se reproducen entre sí para obtener características muy especiales. Una vez establecido el cultivar, la única forma de reproducirlo y garantizar que será igual al original es a través de clones, es decir, esquejar una hoja de esta planta o multiplicarla a través de cultivo in vitro para que el resultado sea genéticamente idéntico a la planta original. Pero si ustedes reproducen cultivares a través de semillas, las plantas obtenidas no heredarán todas las características de los padres y tal vez saquen características si bien no todas, puede que algunas de la Dionaea muscipula típica y ya no serán exactas a los cultivares originales. De cualquier forma estaríamos perdiendo la característica de cultivar. Por ejemplo, si reproduzco esta planta o por ejemplo esta Dionaea de color rojo con otra idéntica, tal vez el resultado ya no me dé el mismo color rojizo, tal vez los dientes o el tamaño, la forma de las trampas ya no sean iguales. En ese momento perderá la característica del cultivar, ya no lo podremos nombrar así. Por lo que tendremos que reetiquetar esta planta. Aquí tenemos la flor de un cultivar de una Dionaea muscipula tritón, y algo que he notado es que no todas producen el mismo polen que una Dionaea muscipula típica. Aquí las dejé florecer para multiplicarlas por semillas y ver los resultados, pero lo que yo obtenga de aquí no va a ser una Dionaea muscipula, un cultivar, y estas plantas pues me las quedaré para mí. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero que el video les haya gustado. Si tienen dudas escríbanme, ya tienen mis redes sociales, y también les invito a que se unan al grupo de Facebook de Plantas Carnívoras México, donde van a poder encontrar gente que cultiva este tipo de plantas en toda la República Mexicana. Nos vemos en la que sigue y cuídense mucho. Hasta luego.